Hoy hablaremos de Arc Echo, una banda genial. El proyecto es Progressive Rock Gen, con elementos experimentales. Cuenta con el guitarrista Adam Rafowitz, el guitarrista Adam Bentley, el tecladista Joey Izzo, el bajista Joey Calderon y el baterista Richie Martínez, provenientes de Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Cuentan con 8 singles, un EP y 3 álbumes en su discografía a la hora de crear este video. Esta vez hablaremos de su EP Story One, que salió a la luz el 2 de octubre de 2020. Cuenta con 4 canciones y una duración de 21 minutos. Está escrito y producido por la banda, mezclado por Adam Bentley y masterizado por Ermin Hamidovich. El disco cuenta con un sonido en particular donde la presencia de los teclados y el bajo juegan un rol importante dentro de la composición, con melodías agradables y tranquilizadoras, mostrando la fusión que se logra a través de los teclados y el bajo, dándole ese toque experimental necesario para expresar cada nota. Comenzamos con To the Moon y una de las canciones destacadas del disco, que inicia con la batería a diferentes ritmos y el bajo con ese pad mute característico del Gen, con riffs melódicos y solos de teclado muy notorios y bien acompañados, donde el bajo tiene más tiempo de lucirse, teniendo ese sonido un tanto espacial de camino hacia la luna, en donde las baterías tienen su momento en primer plano con el sonido notorio de los platillos en conjunto del bajo, que crean ese dinamismo en la canción, manteniendo los solos de teclado que crean esa atmósfera pura y limpia del sonido. Strut comienza de manera muy curiosa como el sonido de una alarma de teléfono, comenzando con baterías y teclados un tanto ochenteros, dejando pasar el solo de guitarra que comienza a darle forma a la canción, entrando de nuevo los teclados en momentos más calmados y tranquilizantes. Me hizo recordar un poco el sonido que crea David Maximishik, del cual ya hemos hablado en el canal, dando paso al bajo que se entrelaza con el solo de teclado rápido y energético, teniendo de lado las baterías apresuradas y a distintos tiempos, volviéndose un poco más pesado al último, tanto en guitarras como en bajo. Leonessa, y una de las canciones destacadas del disco, inicia con baterías calmadas y un bajo sutil de fondo que acompaña el primer plano de los bombos, mezclándolo con un solo suave y despacio, dando paso a un bajo más marcado con el tapping generoso que se escucha, dando más intensidad a la canción conforme avanza y volviéndose más emocional y pesado que como empezó, como esa sensación de aventura con un teclado que hace que se sienta más experimental y un solo que memoriza a Leonessa. Terminamos con Measure of a Life, comenzando de manera un tanto cinemático como el opening de un tráiler, que genera una explosión de sonido con los teclados en primer plano, calmando un poco el inicio y dejando brillar el bajo, deteniendo un poco el flujo con una ambientación de fondo más como despertando de un sueño y teniendo unos arreglos un poco más orquestales en el intermedio, para cortarlo con un solo más rítmico, para apoyarlo de nuevo con la orquestación que pasa a primer plano y detenernos un poco a reflexionar con ese momento de teclado tranquilo, como si pudiéramos medir todos los logros que hemos alcanzado en nuestra vida, llegando al final con un solo fantástico y un bajo más rápido, corrioso y fuerte, con baterías más presentes, un buen final para este EP. Story One es un EP con canciones complejas y bien estructuradas de principio a fin, mostrando un metal progresivo bien acentuado con ese complemento del Gen, con toques experimentales o de fusion, que maneja una técnica y equilibrio entre ellas. Es un disco con un giro fresco y moderno, que podríamos escuchar en un día tranquilo para liberarnos de nuestras tensiones y relajarnos por un momento, o tal vez reflexionar sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es un trabajo en el que podremos encontrar ritmo, contraste, equilibrio y pasión al escuchar cada nota del mismo, como una historia bien contada con un inicio y un final, generando sensaciones y emociones que revitalicen nuestra mente. Cabe mencionar que el disco no está bajo ningún sello y está hecho completamente por la banda. Arc Echo es una banda que ya tiene su trayectoria recorrida y que es un referente al momento de hablar de metal progresivo y gen, mostrando habilidades y virtudes al momento de ejecutar sus instrumentos, logrando captar la atención del público, generando en cada trabajo una sensación especial que guste a las personas,
buscando acentuarse en ese estilo que han encontrado y apropiarse de su esencia. Art Echo ha girado con varias bandas y artistas, por mencionar algunos: Flinny, Periphery y Dream Theater, haciendo giras por Estados Unidos y Europa, hasta llegar a Japón, en donde han podido conseguir que su sonido y estilo llegue a más oídos. Expandiendo su música a nuevos horizontes, la banda sigue haciendo giras y creando música. Recomendaciones para engancharte con el disco: To the Moon y Leonessa. El disco lo puedes escuchar directamente desde su Bandcamp de manera gratuita o desde su canal oficial de YouTube. Te dejo los enlaces en la descripción del video. También te dejo la cuenta oficial de Instagram de Art Echo por si quieres seguir más noticias sobre la banda. Espero que disfrutes el disco. Déjame en los comentarios qué te pareció el EP. Muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en la siguiente recomendación.